Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Nvidia. Nvidia, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal y que, por supuesto, como puedes ver tras la presentación de resultados, la compañía llegó a subir más de un 10%. De hecho, ahora mismo se encuentra con una subida del 9,83% a $1037 por acción. Lo interesante es que esta compañía, como puedes ver previo a la presentación de resultados, estaba en el rango de 930, 940, 950 y ha pasado a esos 1037. Y como podemos ver aquí en la parte de finanzas, de forma resumida, puedes ver que batieron las estimaciones de los analistas y del mercado, tanto en EPS como en ingresos. En EPS lo batieron por un 9,68%, que ya eran muy altas las expectativas, y también en ingresos un 5,90%. Por un lado, generando 6,12 frente a los 5,58 esperados y 26.000 millones frente a los 24.590 millones esperados. Lo que quiere decir que, por supuesto, lo han hecho mejor de lo esperado, pero es que no es solo eso, sino es que además, digamos que para el próximo trimestre y también de aquí a final de año, siguen viendo una alta demanda en sus productos y un fuerte crecimiento, lo que quiere decir que también han dado un guidance mejor para el próximo trimestre. Todo esto, como digo, lo vamos a ver aquí en la parte de Investor Relation, y al mismo tiempo digamos que vamos a hacer, como siempre digo, una valoración de la compañía, pero eso sí, también vamos a ver qué es lo que le espera para esta compañía, sobre todo de cara al futuro, para ver si realmente puede ser o no una buena idea de inversión. En este caso, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation. Aquí estamos en la nota de prensa y recuerda que esta compañía ha presentado el 22 de mayo el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Para ellos no es 2024 sino 2025, y en este caso aquí podemos ver, digamos, los resultados presentados. En cuanto a ingresos trimestrales, fueron récord de 26.000 millones de dólares, un 18% más que el cuarto trimestre y un 262% más que hace un año. Es decir, que hace el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Los ingresos trimestrales récords de centros de datos o data center, que es el segmento de la compañía que más crecimiento tiene, fueron de 22.600 millones, un 23% con respecto al cuarto trimestre, pero un 427% con respecto a hace un año. Como puedes ver, es un crecimiento salvaje. Pero es que además, otra cosa que es interesante tener en cuenta para esta compañía, han anunciado un split 10-1, es decir, básicamente un split, por si no sabes lo que es coger una acción y dividirla en diferentes cachos. En este caso, digamos que te dan 10 acciones por cada acción que tengas de Nvidia, lo que quiere decir que el precio se dividiría entre 10 y tú, si eres accionista de Nvidia, pasarías a tener 10 acciones más por cada acción que tienes. Esto a efectos prácticos, digamos que no afecta, no cambia nada, porque al final si tú, por ejemplo, tienes $10.000 invertidos en Nvidia, sigues teniendo los $10.000 invertidos en Nvidia, solo que en vez de tener 10 acciones porque estaba a $1.000, en vez de tener 10 acciones, pues pasarías a tener 100 acciones, pero luego en vez de tener $1.000 por cada acción, ya sería de $100 por cada acción. En este caso, tú al final tendrías más acciones, pero el precio por acción es menor, pero el capital invertido sigue siendo el mismo. Y a priori, como te digo, esto no afecta, pero luego te explicaré cómo sí realmente podría afectar, incluso hasta positivamente, si tú como inversor puedes aprovechar esto en tu favor. Pero como digo, esto lo veremos luego. Y luego también, por supuesto, en cuanto a dividendo efectivo trimestral, aumentó un 150% o $0,01 por acción. Esto es interesante porque, como ves, al final, de forma resumida, los datos presentados por la compañía son muy buenos y baten las estimaciones de analistas. Además, si bajamos un poquito más, aquí vemos algunas declaraciones del CEO en este caso, aunque luego yo lo que voy a hacer es irme aquí a Ticker y voy a irme a la conference call o a la transcripción donde podemos extraer información interesante sobre el futuro de Nvidia, pero de momento digamos que te voy a mostrar de forma resumida cosas interesantes que nos dicen aquí. Comenta Jensen Huang que la próxima revolución industrial ha comenzado y las empresas y los países se están asociando con Nvidia para cambiar en centros de datos tradicionales de billones de dólares a la computación acelerada y construir un nuevo tipo de centro de datos.
que en este caso serían las fábricas de inteligencia artificial para producir un nuevo producto que es la inteligencia artificial. Es decir, que como sabes, digamos que distintas compañías o distintas industrias hacen fábricas para producir en serie, pues digamos que sus partes o lo que quieran vender, y en este caso digamos que ya están empezando a haber digamos cadenas de producción o fábricas enormes solo digamos centradas para inteligencia artificial, cosa que por supuesto esto beneficia directamente a Nvidia porque es claramente la más puntera y mejor posicionada dentro del sector de diseños de chips en este caso, lo que quiere decir que al tener ese avance tecnológico frente a sus competidores, pues se verá todavía más beneficiada. También nos comenta que la inteligencia artificial traerá importantes ganancias de productividad a casi todas las industrias y ayudará a las empresas a ser más eficientes en términos de costos y energía, al tiempo que ampliará las oportunidades de ingresos. Esto es positivo porque, como sabes, si digamos que cada vez más industrias van incorporando la inteligencia artificial en, digamos, su forma de generar o producir, digamos, tanto productos como servicios, pues eso las vuelve más eficientes. Al mismo tiempo, los competidores de esas compañías que ya son clientes de Nvidia o podrían ser clientes de Nvidia querrán también unirse a esa ola disruptiva de la inteligencia artificial y al final eso sería un incremento mayor de demanda que por supuesto al final terminará absorbiendo la compañía más o mejor posicionada, como en este caso puede ser Nvidia. Al mismo tiempo también nos comentan aquí que el crecimiento de nuestro centro de datos fue impulsado por una demanda fuerte y acelerada de capacitación e inferencia de inteligencia artificial generativa en la plataforma de Hopper. Más allá de los proveedores de servicio en la nube, la inteligencia artificial generativa se ha expandido a empresas de Internet de consumo y a clientes empresariales de inteligencia artificial soberana, automoción y atención sanitaria, creando múltiples mercados verticales multimillonarios. Es decir, que si se sigue expandiendo la inteligencia artificial en diferentes sectores, por supuesto esos nuevos sectores atraerán una nueva demanda que hará que todavía más, digamos que empresas como Nvidia, que es la mejor posicionada, pueda capitalizar toda esa nueva demanda que entre a unirse a la ola disruptiva para aprovechar ya, si no es solo la inteligencia artificial, por lo menos la optimización de costes y gastos energéticos, entre otras cosas. Es decir, que aquí más o menos podemos ver puntos interesantes, como también nos hablan aquí, por ejemplo, de la plataforma Blackwell, que esto también te comenté anteriormente, que Blackwell era el nuevo chip avanzado de Nvidia y que por supuesto esto es un gran avance, pero digamos que todo esto lo voy a dejar de momento de lado para la parte, digamos, de la conference call, donde realmente ahí podemos ver más detallado realmente cuál es el futuro que le espera a esta compañía. Lo que sí que voy a hacer es bajar un poquito más y aquí vamos a ver, en este caso, por una parte lo que serían los resúmenes o de forma resumida una parte de la P&L con los datos presentados que nos facilita la compañía. Aquí podemos ver que si lo comparamos con el primer trimestre del año fiscal 2024, 7.192 millones de dólares y presentaron 26.000 millones, es decir, 22.000 millones con respecto a del Q4 de 2024, es decir, de 22.000 a 26.000, pero es que un año atrás de 7.000 a 26.000, es decir, que realmente la diferencia ha sido enorme con respecto al cuarto trimestre, un 18%, pero un 262% con respecto al año anterior. Luego, márgenes brutos, que esto es interesante porque una compañía que ya te he comentado que tiene márgenes brutos superiores al 50%, quiere decir que quizás tiene una ventaja competitiva porque normalmente eso quiere decir que tiene eficiencia de costes o que tiene un mayor incremento en la parte de ingresos o poder de fijación de precios, entre otras cosas. Aquí estamos viendo que la compañía tiene márgenes brutos del 78%, pasando del 76 al 78,4 y del 64 al 78%, es decir, que ha crecido bastante. Los gastos de explotación es verdad que han aumentado, pero recuerda lo que te dije, que si los gastos, aunque aumenten mucho, si los ingresos aumentan todavía más, eso quiere decir que al final los márgenes se expanden y la compañía consigue obtener mayores beneficios. Si bajamos un poquito más en cuanto a ingresos de explotación, en este caso estamos hablando del beneficio operativo, pasaron de 2.000 millones a 16.900 millones y de 13.000 millones del trimestre anterior a esos 16.000 millones. Es decir, que en ambos casos 24% de crecimiento y 690%
6% de crecimiento con respecto al año pasado. Y en cuanto a beneficio neto, fíjate que pasaron de 12.000 a 14.000, crecimiento del 21%, y de 2.000 a 14.000 un 628%, con unos EPS que también crecieron un 629%, pasando de 0,82 a 5,98, y con respecto al trimestre anterior, digamos que de 4,93 a 5,98. Como ves, un crecimiento muy, pero que muy bestia. Es decir, las expectativas para esta compañía en cuanto a crecimiento eran altísimas y las ha superado. Es decir, que lejos de la compañía, digamos, estar posiblemente en lo que se podría considerar una burbuja, porque a veces el mercado de forma irracional puede pensar que va a tener crecimientos irreales una empresa, la compañía al menos y de momento está cumpliendo con todas las expectativas del mercado y también con los guidance que está dando el equipo directivo, y eso es positivo, como sabes. Y esto, como veremos luego en la parte de valoración, aunque veamos una valoración exigente, debemos de tenerlo en cuenta. Bien, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos las métricas ajustadas, donde realmente digamos que los ajustes, por ejemplo, reducen un poco los EPS, también reducen un poco los ingresos de explotación o beneficio operativo, entre otras cosas, pero al final, como ves, en términos generales, el crecimiento digamos que es muy, pero que muy bestia. Lo interesante es que en cuanto a perspectivas, expectativas, estimaciones, etcétera, etcétera, en este caso estamos hablando de expectativas porque no se sabe lo que va a pasar, y como sabes, y ya te he explicado en este canal, puede ser que aparezcan nuevas variables y que cambien estas condiciones, ¿vale? Pero bueno, digamos que en este caso esperan para el segundo trimestre 28.000 millones en el segundo trimestre de ingresos, un 2% arriba o abajo. Es decir, acaban de presentar 26.000 y ahora esperan 28.000. De trimestre a trimestre también esperan seguir creciendo, y además una rentabilidad bastante interesante. Además, se espera que los márgenes brutos GAAP y non-GAAP sean del 74,8, 75,5, márgenes brutos muy altos. Y al mismo tiempo, para todo el año que nos lo pone aquí, se esperan que los márgenes brutos se encuentren en el rango medio del 70%. Es decir, aunque sean menores de lo que se espera para este segundo trimestre, son unos márgenes brutos bastante altos, lo que quiere decir que al final de todos los ingresos que consigan pueden transformarlo o terminar transformándolo en una parte grande de beneficio neto o de beneficio operativo en este caso. Al mismo tiempo, se espera que los gastos operativos GAAP y non-GAAP se encuentren aproximadamente en 4.000 millones y 2.800 millones respectivamente, y para todo el año que aproximadamente esté en el rango de que crezca un 40%. Es decir, que quiere decir que los gastos, sí es verdad que esperan que crezcan, pero por supuesto esperan que crezcan menos de lo que va a crecer los ingresos, y por eso de ahí que los márgenes se mantengan altos. Y al mismo tiempo se espera que otros ingresos, GAAP y non-GAAP, sean aproximadamente de 300 millones, excluyendo ganancias y pérdidas de inversiones no afiliadas, y se espera una tasa impositiva del 17%, aproximadamente un 1 arriba, 1 abajo, excluyendo cualquier elemento discreto, es decir, digamos cualquier extra añadido a lo que ellos consideran como normal en este caso. Es decir, que ya más o menos nos están dando datos interesantes. Ahora, si miramos en cuanto a segmentación, que aquí tenemos la parte de centro de datos, de PC para juegos e inteligencia artificial, visualización profesional y también la parte de automoción, robótica, etcétera, podemos ver que realmente el segmento más importante de la compañía, el que tiene más crecimiento, más demanda, etcétera, etcétera, es la parte de centro de datos o data center. En este caso, los ingresos del primer trimestre alcanzaron 22.600 millones. Recuerda que la compañía consiguió 26.000, es decir, 22.600 millones de este segmento. Para que veas lo importante que es, un crecimiento del 23% con respecto al trimestre anterior, al Q4 de 2024 para ellos, 2023 para nosotros, y un 427% con respecto al mismo trimestre del año anterior. 427% este segmento. Es decir, como ves, realmente la demanda
en centro de datos es enorme. Además, aquí nos comentan más puntos importantes que, como siempre te digo, es importante que te lo leas, pero yo me voy a ir a las claves más importantes, o por lo menos las que yo considero más relevantes, como por ejemplo que Taiwan Semiconductor y Synopsys entrarán en producción para acelerar la litografía computacional, la carga de trabajo con mayor uso intensivo de computación de la industria de fabricación de semiconductores. Es decir, como sabes, si ellos aumentan la producción es precisamente porque Nvidia tiene mucha más demanda, está exigiendo a Taiwan Semiconductor y a Synopsys que evidentemente digamos que les fabriquen más rápido los semiconductores para luego Nvidia poder hacer esos diseños y venderlos en este caso, y eso quiere decir que todo eso es debido gracias al exceso de demanda que cada vez es más creciente. Y por si eso no fuera poco, además colaboraciones ampliadas con AWS, es decir, la nube de Amazon, Google Cloud, es decir, la nube de Google o de Alphabet, Microsoft y Oracle para avanzar la innovación en inteligencia artificial generativa. Al mismo tiempo también trabajó con Johnson & Johnson MedTech para brindar capacidad de inteligencia artificial para respaldar la cirugía. Es decir, que en esta parte, en centro de datos, como puedes ver, han avanzado bastante. Es decir, se han prolongado nuevos contratos, lo que como veremos también luego en la conference call, digamos que es interesante porque esto augura un futuro mejor y prometedor para Nvidia, al mismo tiempo de que también siguen evolucionando y siguen sacando productos todavía más avanzados que sus competidores, cosa que hace que el exceso de demanda que ya tenían y que era previo siga aumentando, y eso, como veremos y te explicaré luego, beneficia a la compañía porque luego, por ejemplo, una de las formas que puede tener para capitalizar todo ese aumento de demanda es por subidas de precio, entre otras cosas. Luego, al mismo tiempo, en el segmento de juegos e inteligencia artificial, fíjate que generaron 2.600 millones. Este segmento creció un 8% menos que el trimestre anterior y un 18% más que hace un año. Es decir, decreció con respecto al trimestre anterior, pero un 18% más que hace un año. Es decir, es un segmento que crece menos, como ves, decrece con respecto al trimestre anterior, pero hace un año un 18%, crece más flojo. Ojo, un 18% de crecimiento no está nada mal, año a año me refiero. Pero claro, si lo comparamos con el 427%, que es una salvajada, pues evidentemente es que no hay comparación. Y si por supuesto aquí también hay puntos para mejorar dentro de la parte de tarjetas gráficas, de ordenadores, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y si bajamos aquí, por ejemplo, en visualización profesional, también vemos que los ingresos del primer trimestre fueron de 427 millones, un 8% menos, es decir, que también decreció, pero un 45% más que hace un año. Es decir, este segmento también ha crecido un 45%, que también es un muy buen crecimiento, pero como sigo diciendo, todo esto está opacado por el crecimiento de centro de datos, que es una salvajada. Luego, si seguimos bajando en la parte o segmento de automoción y robótica, fíjate que los ingresos del primer trimestre fueron de 329 millones, un 17% más que el trimestre anterior y un 11% más que hace un año, que también son crecimientos de doble dígito muy buenos, pero nuevamente, como te digo, digamos que son más bajos que el centro de datos o el segmento de centro de datos. Y como puedes ver aquí, también por esta parte tiene un crecimiento bastante bueno. Además, si seguimos bajando un poquito más, aquí ya vemos la parte de la P&L, como te decía, que pasaron de esos 7.000 millones a 26.000 millones en ganancias. Los costes es verdad que se incrementaron de 2.500 a 5.600, pero eso al final, digamos que como los costes de los ingresos aumentaron menos de lo que aumentaron los ingresos, al final pues pasaron de 4.600 a 20.400 de beneficio bruto, con unos gastos de explotación, como puedes ver aquí, de investigación y desarrollo, que se duplicó prácticamente, podríamos decir, o un poquito menos de duplicarse, y también ventas generales y administrativas, que fueron menos gastos, pero como ves aquí, digamos que en gastos totales operativos, pues de 2.500 a 3.400, lo que quiere decir que de beneficio operativo de 2.000 millones a 16.000 millones. Luego, por supuesto, intereses, gastos, impuestos, etcétera, etcétera, llegaríamos a un beneficio neto de 2.000 millones a 14.800 millones, pasando de 0,82
de EPS diluidos a 5,98 y por supuesto con unas acciones en circulación de 2.490 a 2.489, un poquito menos. Entonces, como puedes ver, los datos son impresionantes. Si bajamos a la parte del balance, que esto es más interesante, efectivo, equivalentes, etcétera, al final también ha aumentado. Digamos que en este caso que la compañía disponga cada vez más de efectivo, quiere decir que por supuesto tiene más efectivo para seguir invirtiendo si quiere e incrementar todavía más la parte de la oferta para cubrir toda esa parte de la demanda. Al mismo tiempo, aquí vemos cuentas por cobrar que también aumenta, los inventarios más o menos se mantienen o aumentan ligeramente. Luego después aquí tenemos la parte del goodwill, como sabes, dentro de la parte de activos a largo plazo. Y si vamos a la parte de pasivos, cuentas por pagar que también más o menos son parecidas, deuda a corto plazo que ves que podríamos considerar que es ridícula o prácticamente irrisoria en este caso, y deuda a largo plazo, aunque es verdad que son 8.000 millones, fíjate que realmente entre la deuda a corto y la deuda a largo, si la comparamos con la caja que tiene, realmente es que la compañía no se está demostrando que realmente es una compañía que por esta parte no tiene riesgo. Sí, estamos en un entorno de altos tipos de interés, es una empresa que tiene muchísima demanda y que por supuesto lo lógico es que lo interesante es que siga creando nueva oferta para satisfacer a toda esa demanda y digamos seguir innovando para mejorar sus chips y ser la empresa más puntera, pero eso no es ningún problema ya que no necesita, como puedes ver, endeudarse ya que le sobra más caja que deuda, teniendo caja neta en este caso. Además, si seguimos bajando un poquito más y aquí nos vamos al estado de flujos de caja o el cash flow, aquí como siempre sabes, aquí tenemos ingresos netos, beneficio neto, como sabes, reconstruyen toda la parte que supongan o no supongan salidas de cajas reales para llegar al cash flow de 2.900 a 15.000 millones. Luego aquí podemos ver, por ejemplo, puntos tan importantes como, por ejemplo, si bajamos un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, dividendos pagados, que son poquitos, como puedes ver, la empresa paga poco. Al mismo tiempo, también, digamos que ingresos relacionados con planes de acciones para empleados, es decir, acciones que les pagan a empleados. En este caso también, recompras de acciones comunes, ves que han hecho recompras en este trimestre en concreto, cosa que eso es interesante porque eso quiere decir que nos beneficia como accionistas. Y como sabes, digamos que todo esto es bastante positivo. Al final, digamos que al inicio del periodo la compañía tenía prácticamente 7.280 y terminó con 7.587, en este caso de efectivo, lo que quiere decir que al final la compañía, por supuesto con el cambio que ha sido positivo, es decir que le ha sobrado 307 millones, quiere decir que han aumentado la parte de efectivo con la que contaban y por supuesto eso quiere decir que la compañía, aunque siga invirtiendo en sí misma, digamos que sigue aumentando su capacidad productiva. Además, como sabes, aquí hay ciertos ajustes que también, como siempre digo, es importante que los tengas en cuenta para ver si realmente la compañía hace los ajustes de forma correcta, pero yo directamente me voy a ir ya a la parte de valoración en Ticker. Bien, como siempre te he dicho, Ticker no actualiza los precios o tarda en actualizar. Recuerda que tras la subida, digamos que llegó a 1041, aunque es verdad que luego ha terminado ajustándose en los 1037 que te mostré al principio del vídeo. Así que voy a tener en cuenta los 1037 porque lo más probable es que hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, digamos que la apertura de mercado sea de esos 1037. Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, pues lo interesante es que primero debemos saber cuál es el múltiplo al que estaría cotizando la compañía ahora mismo tras esta subida, aunque también recuerda que las estimaciones han aumentado porque el guidance que nos ha dado el equipo directivo es cada vez más alto. Por tanto, nos vamos aquí a la parte de valoración y de entrada, sin opinar yo, sino simplemente lo que nos muestra Ticker, los analistas de Ticker, aquí nos muestra que la compañía por PER, por ejemplo, si miramos por PER, estaría cotizando en este caso a 39,42 veces. ¿Vale? 39,42 veces. Si vamos a la calculadora para calcular nosotros, porque recuerda que estos múltiplos son forward
de 12 meses. Es decir, que no es de aquí a final de año, sino es de aquí a 12 meses. Si ya han presentado el primer trimestre, es hasta el primer trimestre del año siguiente. En este caso, para Nvidia sería no 2025, sino 2026 para ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, por una parte, voy a coger estos 1037 que voy a poner aquí en la calculadora, o sea, 1037, y esto lo voy a dividir entre, digamos, las estimaciones que se esperan para este año. Aquí recuerda que es 2025 el ejercicio fiscal de este año para Nvidia, aunque estamos en 2024, y fíjate que si me voy aquí a la parte de EPS, ves que nos presentan 26,98. Ten en cuenta que estos 26,98 siempre te he explicado que Ticker tarda en actualizar los datos, es decir, que como la compañía ha ido superando en este primer trimestre de entrada ya las estimaciones o ha batido las estimaciones de los analistas y para el segundo trimestre espera presentar mejor de lo que estimaban los analistas, quiere decir que si continúan así, de aquí a final de año incluso podría ser mejor que esto, pero yo voy a tener en cuenta esto, 26,98. Quiere decir que si ahora mismo estos 1037 lo dividimos entre 26,98, eso quiere decir que la compañía ahora mismo estaría cotizando a 38 veces. 38 veces, aquí como puedes ver en valoración, digamos que nos muestra 39 porque los EPS no se han cambiado, el precio sí es verdad que tarda un poquito más, pero se quedó el anterior que estaba subido a 1040 y pico y los EPS no se han cambiado porque no han habido nuevas proyecciones de analista teniendo en cuenta el crecimiento que está superando la compañía, lo que más o menos podríamos estimar en esas 38 veces de media. Bien, ahora aquí es donde llega, digamos, el problema a la hora de valorar y tal y como he explicado yo en vídeos anteriores. Lo curioso es que dependiendo del tipo de compañía que estemos analizando, siempre debemos valorar la compañía de forma diferente. Esto lo he intentado explicar porque, como digo, no es lo mismo analizar o valorar, más concretamente valorar una small cap que una mid cap que una big cap. Además, que si esa compañía está más seguida o menos seguida en función del mercado en el que está, digamos, cotizando. En este caso, Nvidia, como está cotizando en el mercado estadounidense, lo más lógico es que ahí hay una eficiencia mayor. Es decir, hacen un mayor seguimiento de la compañía, hay más entidades financieras, fondos de inversión, etcétera, etcétera, de mayor capacidad, de mayor capital que pueden invertir en esta empresa y por supuesto también digamos que hay un mayor seguimiento por y para esta empresa por los analistas, es decir, que la cubren de una forma más constante. Por tanto, quiere decir que es más factible que este tipo de empresas tenga múltiplos superiores. Por supuesto, como siempre digo, eso no quiere decir que las small caps o las mid caps no puedan tener múltiplos también que sean aberraciones de 40, 50, 60 veces, pero eso no es lo lógico. Y como siempre digo, debemos de intentar diferenciar entre estimaciones y expectativas. Es decir, teniendo variables adicionales que no sabemos si van a ser ciertas o no, ¿vale? Por tanto, yo, como siempre digo, lo que voy a intentar hacer o mostrar son estimaciones. Las expectativas que cada uno haga en su casa, las que quiera. Yo, personalmente, creo que solo me voy a quedar con estimaciones. Bien, en este caso, para mí, esta compañía, y repito, para mí, esta compañía creo que tiene la capacidad de al menos como mínimo crecer de media a 5 años a 25%. Si nos vamos aquí a estimaciones, puedes ver que, por ejemplo, lo que proyectan los analistas, y esto es cosa de los analistas, no mía, cosa de los analistas, aquí puedes ver que en cuanto a EPS, pasar de 12,96, que es lo ya presentado, porque yo en 2025, aunque hayan presentado un buen trimestre, no tengo una bola de cristal para saber si van a presentar estos 26,98 o más o menos. No lo sé. Lo que sí sé es lo que ya han presentado. Estos 12,96, es decir, este 288 de crecimiento. Y es probable que presenten este 100%, pero como digo, no lo sé. De media, como puedes ver aquí, el crecimiento, los analistas proyectan un 108, un 29, un 16, un 22 y un menos 1,5. Que evidentemente entiendo que
como ya te he explicado en el canal, esta parte de decrecimiento, por una parte es para no alejarse demasiado, por otra parte es que es verdad que también esta compañía está en un sector cíclico, más o menos podríamos considerar, lo que al final digamos que podría perfectamente cada X años, 5, 6, 7 años, tener algún trimestre que sea mucho más flojo. ¿Será cuestionable o no? Que eso ya no lo sé, si realmente podría ser o no negativo, porque ten en cuenta que de aquí al pasado la inteligencia artificial no estaba, digamos, con tanta demanda, cosa que de aquí en adelante, al abrirse ese nuevo sector y expandirse hacia nuevos sectores, pues al final digamos que eso puede hacer que incluso la demanda existente por esas partes de la industria en inteligencia artificial hagan que el peor de los años para Nvidia sea positivo. Pero como digo, eso también es una parte especulativa, no lo sé. ¿Vale? Lo que sí sé es que este crecimiento, vamos a ver qué es lo que es aproximadamente según lo que están proyectando los analistas y luego te voy a dar yo mis estimaciones propias, ¿vale? Las que creo que sí pueden ser sostenibles para esta empresa en función del tamaño, crecimiento, demanda, ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Bien, en ese caso yo me voy a ir aquí, como te digo, MoneyChimp por una parte y vamos a ver en este caso, digamos que la parte de calculadora por interés compuesto. Aquí, en este caso, si yo pongo aquí 2024, parto de los 12,96, me voy aquí y pongo 12,96, fíjate, 12,96. Aquí puedes ver que en este caso no, que me he equivocado, aquí sería 12,96 y aquí a años vamos a poner 5 años y le voy a aplicar, como te digo, un crecimiento del 25%. Eso quiere decir que fíjate que son 39,55 de EPS. Los analistas estiman de 49 para 2028, 48. Es decir, ellos estiman crecimientos mayores de media. Más concretamente, si quisiéramos incluso normalizar esto y decir, a lo mejor yo creo que Nvidia no va a decrecer, sino que puede crecer un poquito más. Pon tú que para redondear 49, 50, fíjate que realmente los analistas, y esto ya lo tengo yo calculado, fíjate que el crecimiento que estiman ellos es del 31%, hasta 50 de EPS. O si quieres poner más, para ser más exactos, 30% de crecimiento, 48 de EPS, que más o menos, como ves, coincide con los 48,67 que estiman los analistas de aquí a 2029. Por tanto, los analistas estiman que la compañía puede crecer a 30%, yo creo que la compañía puede crecer a 25%. ¿Por qué estoy haciendo esa diferencia del 5%? Porque soy consciente que por una parte la compañía es grande y por supuesto esto en primer lugar como ejemplo demuestra que da igual el tamaño de la compañía, porque fíjate que Nvidia ya tiene un tamaño enorme y aún así puede o ha podido demostrar que puede crecer a más de 100%, evidentemente no eternamente, pero sí algún que otro año en concreto, lo que quiere decir que si hace las cosas muy bien pues puede seguir creciendo. Recuerda que esto es gracias a toda la demanda en inteligencia artificial y que no sabemos cuántos años se va a prolongar esa demanda, cuántas industrias nuevas van a entrar para tener más demanda, lo que quiere decir que eso beneficiaría todavía más a Nvidia. Pero yo quiero ser conservador en este punto porque también ten en cuenta que una cosa que hice el análisis pasado es, con este tipo de compañías, lo importante no es solo proyectar el precio objetivo, sino más bien intentar saber hasta qué temporalidad tendría que aguantar la compañía. Es decir, ya no estoy valorando por esa parte si la inversión es buena o mala. Es decir, si estoy comprando caro o barato, no. Sino yo lo que estoy valorando es para que esta compañía, manteniendo los crecimientos que yo presupongo que van a tener durante X años, ¿cuántos años tengo que aguantarla en cartera para asegurarme de que de aquí a ese entonces mi inversión es rentable? En ese caso, como ya te expliqué, por ejemplo, la otra vez te comenté que en mi caso yo creo que el tipo de negocio como es Nvidia es raro que esté cotizando a 20 veces. Por tanto, si a mí 20 veces para una empresa como Nvidia me parece un regalo, si yo proyecto o proyecté en ese vídeo anterior, digamos que los beneficios a 2028 o 2029 con el crecimiento que iban a tener medio del 25-30% y me daba que en 2029 iba a tener
o iba a comprar con los precios de ahora, digamos que a 20 veces, pues eso quiere decir que para mí me salía rentable como inversión interesante. Ahora, es verdad que eso es un punto de vista. Otro punto de vista que podemos tener en cuenta para esta compañía es lo que siempre te digo que es lo más simple, que es a estos 48,67, si me voy a la calculadora y digo 48,67. En este caso estamos hablando, recuerda, de los EPS de 2029 en este caso. Pues si esto lo multiplico por ¿qué múltiplo? Bueno, pues ¿tú crees realmente que por Nvidia se podrían pagar 30 veces, 25 veces, 35 veces? La compañía, como te enseñé antes, estaba cotizando a 38 veces. Te puede parecer caro, pero tienes que tener en cuenta que ahora mismo está dentro o es, digamos, una de las compañías más importantes en el crecimiento y desarrollo de la inteligencia artificial. Y por supuesto eso quiere decir que como va a venir sí o sí esa ola disruptiva, eso quiere decir que esta compañía, si es una de las empresas líderes que se va a ver beneficiada por toda esa demanda, por tanto es lógico que el mercado le pague más. Aparte de todas las cosas que te he explicado, empresa de mayor tamaño, que tiene más entradas de capital, empresa más seguida porque está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues estas 48 veces yo creo que razonable serían, por ejemplo, multiplicarlo por 30 veces. Quiere decir que en este caso la compañía está cotizando a 1000, 1037 y tendríamos 1460. Es decir, tendríamos prácticamente un upside de un 40%, más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente estamos teniendo en cuenta el crecimiento, en este caso, que están teniendo los analistas del 30%, fíjate, del 30%, y estamos bajando muchísimo el múltiplo, de 38 a 30 veces. Si quiero ser todavía más conservador y utilizo en este caso lo que te mostré aquí, que era en vez del crecimiento del 30% es lo que te dije yo del 25%, que son unos EPS de 39,55, pues lo hacemos también muy fácil. Pues en este caso yo voy a poner aquí los 39,55 y lo multiplico por 30. Fíjate que 1186. Lo curioso es que de aquí a 2029, como parece, y estoy siendo conservador, pero entiende que lo de conservador, esto no es un escenario óptimo, sino conservador es si la empresa mantiene crecimiento del 25%, pero eso sí, el mercado, porque cada vez que va creciendo, por ejemplo, baja los múltiplos de la compañía, es decir, de 38 a 30, porque a lo mejor, quién sabe, puede que AMD o Intel se pongan las pilas, o puede ser que a lo mejor se ralentice la demanda en la parte de inteligencia artificial y por tanto digamos que Nvidia, digamos que esa parte de demanda cada vez empezará a haber menos demanda o podrá subir menos los precios y por tanto digamos que eso hará que el mercado pague un menor múltiplo. También porque supuestamente está creciendo, según mi caso, según mi estimación del 25%, menos que el 30% que estima el mercado. Como crece menos, es lógico que el mercado pueda llegar a pagar un menor múltiplo. Cosa que tiene sentido. Bien, pero esto, como digo, puede ser un escenario en el que planteamos una estimación a largo plazo, en este caso, pero proyectando un crecimiento medio de 25 o 30% y con múltiplos muy inferiores a los actuales. Pero ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si en este caso recuerda que estábamos más o menos hablando de unos EPS de 50, 49 y pico, que es lo que estimaban más o menos los analistas, que ese es el crecimiento de 30% anualizado de media, pero ahora el mercado decide pagar no 30 veces, sino 35, pues eso quiere decir que 1750. Ten en cuenta que todo esto, por cierto, es antes del split. Por supuesto, todo esto luego tendrías que dividirlo entre 10, pero igualmente tendrías un upside del 75%, cosa que es bastante interesante para esta compañía. Y si el mercado pagara el múltiplo actual, que son las 38, 39 veces, quiere decir que esos 50 multiplicado por 38, ya nos iríamos a 1900, casi doblar, un 90% de crecimiento a 5 años.
¿vale? Es decir, que como ves, por una parte, primero te he dicho esas estimaciones y claro, aquí el múltiplo dependerá del caso que estemos proyectando. Yo, por supuesto, lo que sí que tengo claro es que menos de 30 veces para esta compañía no tiene sentido porque, como sabes, tanto Microsoft como Alphabet, como Meta, como Amazon, como Nvidia, que son las empresas consideradas ahora mismo o están dentro de las 7 magníficas y por supuesto no solo por lo que se consideran, sino es que ahora mismo digamos que son las que más se están beneficiando de la parte de inteligencia artificial. Pues es lógico pensar que van a ser las compañías que al tener un mayor capital pues pueden invertir todavía más en crecimiento en esa parte de inteligencia artificial generativa y por supuesto al mismo tiempo seguir creciendo. Vemos ejemplos recientes como es el caso de Microsoft o como es el caso de Alphabet que están desarrollando la parte de inteligencia artificial. Lo más reciente que hemos visto es con Microsoft y en este caso también con ChatGPT, en este caso OpenAI, que ha hecho ChatGPT 4.0 o 4o, en este caso que sería el más avanzado y al mismo tiempo digamos que Alphabet no se está quedando atrás con su inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que todo eso al final se necesitan construir también fábricas y todo eso pues hará que la demanda para Nvidia sea todavía mayor y por supuesto Nvidia puede capitalizar todo ese crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que debemos más o menos calcular o más o menos qué es lo que podemos proyectar en función ya no solo de los números, sino también es interesante ver la otra parte, como te decía, que es en este caso la conference call? Para eso me voy a ir aquí a la parte de transcripción y te voy a mostrar distintos puntos para intentar comprender un poquito más cuál sería el futuro esperado para Nvidia para los próximos años. En este caso, por ejemplo, si yo empiezo a bajar un poquito más por aquí, vemos puntos importantes como por ejemplo, aquí empieza por el centro de datos, los ingresos récord del centro de datos, 22.600 millones, como comentaron, que fueron un récord, aumento del 23% o 427%. Y además, pues por supuesto, como ves, ha crecido los ingresos por computación, crecieron más de 5 veces, los ingresos de redes se multiplicaron por más de 3 respecto al año pasado. Aquí, como ves, puntos importantes, pero yo, por ejemplo, si bajo un poquito más, las empresas de Internet de consumo también son una vertical de fuerte crecimiento. Un gran punto culminante de este trimestre fue el anuncio de Meta de Llama 3, su último modelo de lenguaje grande que fue entrenado en un grupo de 24.000 GPUs H100. Que se necesiten 24.000 GPUs, por supuesto, para seguir entrenando la inteligencia artificial, en este caso estamos hablando de la compañía Meta, para potenciar la inteligencia artificial de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, etcétera, pues eso quiere decir que todo eso, todas esas GPUs se las tiene que comprar Meta a Nvidia en ese caso. Pero es que al mismo tiempo, si seguimos leyendo más abajo, fíjate que grandes clústeres como los construidos por Meta y Tesla son el ejemplo de infraestructura esencial para la producción de inteligencia artificial, lo que llamamos fábricas de inteligencia artificial. Esos centros de datos de próxima generación albergan plataformas informáticas aceleradas, avanzadas, de pilas completas, donde entran los datos y sale la inteligencia. En el primer trimestre trabajamos con más de 100 clientes en la construcción de fábricas, es decir, fábricas enteras de inteligencia artificial que varían en tamaño desde cientos hasta decenas de miles de GPUs y algunas alcanzando las 100.000 unidades de GPU. Es decir, tú te imaginas en una fábrica 100.000 GPUs juntas para entrenar inteligencia artificial. Esto, por supuesto, lo que quiere decir es que si al final todas esas fábricas necesitan cuantas más GPUs para procesar, cuantos más datos mejor y darle, digamos que más conocimiento a la inteligencia artificial gracias a que la va entrenando con información. Y recuerda que aquí te pongo el ejemplo de Meta porque también es una de las grandes empresas que se va a ver beneficiada por la inteligencia artificial. Te guste o no te guste, está invirtiendo en inteligencia artificial, al igual que Google, al igual que Microsoft, al igual que también en parte Amazon. Incluso habría que ver también la parte de Apple, lo que va a ser y con quién se une si finalmente pues termina uniéndose con la inteligencia artificial de Google o de Microsoft, pero digamos que todas estas empresas grandes en términos generales no se van a quedar atrás. Entonces, al verse beneficiadas y tener tal capacidad de capital para poder invertir,
quiere decir que esas empresas, con la capacidad productiva que tienen y la capacidad, o mejor dicho, poder adquisitivo que tienen por el capital o cash que tienen almacenado, pueden invertir decenas de miles de euros o dólares en este caso, o millones o billones en este caso, y todo eso, por supuesto, ¿quién lo va a capitalizar? La empresa mejor posicionada del sector. Es decir, que si esas grandes empresas tienen muchísimo capital para poder hacer inversiones enormes en inteligencia artificial, en infraestructura para inteligencia artificial, ¿quién se va a ver beneficiada? Pues obviamente la compañía que digamos que tenga la mayor ventaja competitiva y posicionamiento de mercado, y en este caso, nos guste o no, es Nvidia, lo que quiere decir que podrá capitalizar no solo por exceso de demanda, sino también por aumento de precios, gracias a que, como veremos luego un poquito más abajo, aquí lo interesante es que la compañía también nos menciona que realmente están viendo un exceso de demanda que no pueden cubrir con la oferta. Además, fíjate lo que nos comentan, que comenzamos a probar el H200 en el primer trimestre y actualmente estamos en producción con envíos en camino para el segundo trimestre. Jensen entregó el primer sistema H200 a Sam Altman y al equipo de OpenAI y impulsó sus increíbles demostraciones con ChatGPT 4, o lo que te comenté antes, del cual digamos que es dueño en mitad, en este caso Microsoft. Fíjate que dice que H200 casi duplica el rendimiento de inferencias de H100, lo que ofrece un valor significativo para las implementaciones de producción. Aquí en este caso un poquito más abajo, fíjate, si bien la oferta de H100 creció, todavía estamos limitados en H200. Al mismo tiempo, Blackwell se encuentra en plena producción. Estamos trabajando para que nuestros socios de sistema y nube estén disponibles globalmente a finales de este año. La demanda de H200 y Blackwell está muy por delante de la oferta y esperamos que la demanda supere la oferta hasta bien entrado el próximo año. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Y debemos de leer entre líneas. Fíjate que si ya existe una enorme demanda, es decir, más demanda que oferta, como nos están diciendo, por los H200 y Blackwell, eso quiere decir que las empresas, los clientes de Nvidia quieren, es decir, demandan, necesitan la tecnología más puntera y hay más demanda que oferta. Es decir, la compañía no es capaz de generar, de ofrecer estos chips tan potentes y satisfacer toda la demanda. Lo que quiere decir que la otra forma de capitalizar que tiene la compañía, si no puede producir toda esa oferta necesaria para la demanda, es con aumento de precios. Lo que quiere decir que de aquí a 2025, hasta que se normalice oferta con demanda, quiere decir que incluso Nvidia podría seguir incrementando los precios de estos chips, en concreto H200 y los Blackwell. Lo que quiere decir que al final, aunque ahora estén vendiéndolos, sean más potentes, sean más caros y tengan más márgenes, todavía los márgenes podrían ir a más. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente lo que estamos viendo aquí es que el futuro para esta compañía a medio plazo ya se ve bueno, a corto plazo es muy bueno porque la demanda es enorme y ahora mismo está claro que Nvidia es la mejor posicionada del sector, y si el resto de clientes quieren tener la mejor tecnología, sí o sí necesitan los productos de Nvidia. A medio plazo estamos viendo que también sigue habiendo una enorme demanda, lo que quiere decir que eso poco a poco, mientras la compañía vaya creando esa nueva oferta y satisfaciendo la demanda, pues al final también pueden haber nuevas subidas de precio. Por tanto, mayores márgenes, mayores ingresos, mayores beneficios, entre otras cosas. Y a largo plazo, pues al final estamos viendo de que este es un sector que está comenzando, donde el resto de empresas se están queriendo posicionar dentro del sector de inteligencia artificial, mejorando toda esta parte en la nube, en, digamos, la información, la inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. Aparte de, para optimizar, como vimos, costes, eficiencias energéticas, entre otras cosas, pues todo esto al final va a beneficiar, como digo, a la compañía de Nvidia. Por tanto, todo esto más todo lo que queda por leer, porque al final podemos ver que también han renovado con AWS, con Alphabet, también al mismo tiempo con Microsoft, tienen otros clientes que siguen demandándoles, incluso trabajan también para Tesla, donde también están evolucionando, como han comentado, en las fábricas, poniendo cada vez más chips para la inteligencia artificial y toda la tecnología que quiere desarrollar Tesla. También, como ves, la parte de Meta, y por supuesto Meta, que también tiene muchísima información con sus redes, si quiere optimizar toda esa parte de
inteligencia artificial necesita los productos de Nvidia y evidentemente los rivales de Nvidia no están, o dicho de otra manera, están a años luz o por lo menos varios años tecnológicos por detrás, lo que quiere decir que por lo menos de aquí a 5 años se puede prever que realmente el crecimiento para Nvidia siga siendo alto. Ahora, la pregunta es, ¿cuán alto podría ser? Pues como vimos antes, en el caso de estimaciones, si tú crees que puede ser, como dicen aquí los analistas, 30%, hombre, puede ser 30%, incluso podría ser más, 35%, porque también es verdad que a medida que sí, que la compañía va cogiendo más tamaño, que sí, que cada vez los clientes van a necesitar más tecnología puntera, pero también es verdad que hay que ser coherentes y pensar, la compañía es verdad que ya tiene un cierto tamaño, y evidentemente no sabemos si de aquí al futuro el resto de competidores empezarán a robarle cuota de mercado a Nvidia. De momento lo que estamos viendo es que a corto y medio plazo eso no va a pasar, porque evidentemente la diferencia es tan grande que por lo menos, al menos podríamos estimar que Nvidia tiene asegurados ingresos altos al menos 3, 4, 5 años. ¿Qué es lo que ocurrirá después de esos 4 o 5 años más adelante? Hombre, pues que esos años, a lo mejor otros competidores pueden empezar a ponerse las pilas y empezar a hacer otros chips o ofrecer otros chips a los clientes que tengan un menor coste y que al mismo tiempo empiecen a robar cuota de mercado. Precisamente como eso no lo sabemos, eso sería una expectativa, pero en este caso digamos que un crecimiento que podríamos considerar, como dije, sostenible podría ser de ese 25% anualizado. Ahora bien, ten en cuenta que para ser coherentes, si la compañía termina cumpliendo este 108% esperado para 2025, ya tiene mucho recorrido por adelantado, y para el siguiente año piensa que evidentemente si analizas todo lo que te he comentado por ese incremento de demanda que no van a ser capaces de hasta 2025, 2026 para ellos, es decir, si no van a ser capaces de satisfacer toda la demanda, quiere decir que hasta ese año pueden seguir aumentando los precios, lo que quiere decir que este crecimiento solo por aumentos de precios, un 20, un 30, un 40% más en sus productos, y además si empiezan a unirse más clientes para evidentemente tener esa parte o meterse dentro de la parte de inteligencia artificial, pues incluso puede ser que hasta este 29% se quede corto, y seguramente en vez de ser un 108, un 29, un 16, podamos ver incluso un 108, un 30 y pico, un 20 y pico, y así poco a poco que vaya desacelerándose, pero más lentamente gracias a esa subida de precio, ventajas competitivas, etcétera, etcétera. Yo aún así lo que siempre planteo con este tipo de empresas es, sí, es verdad que cuando inviertes en ellas estás invirtiendo a un múltiplo alto, pero tienes que tener en cuenta también que el múltiplo alto no significa caro. Un múltiplo alto a veces se paga por la calidad de la empresa, y pagar la calidad de la empresa precisamente cuesta. Si quieres pagar algo bueno, tienes que pagar algo caro. Evidentemente caro, o mejor dicho, más alto. En este caso no por precio, sino por múltiplo. Entonces, yo aquí lo que te pregunto es, y por eso hice la reflexión anterior cuando estaba haciendo la parte de valoración, puedes plantearte diferentes escenarios de crecimiento. Ojo, no digo que esté mal, pero ten en cuenta que son expectativas. No sabemos lo que va a pasar de aquí al futuro. No sabemos si van a robar cuota de mercado a Nvidia o no. No sabemos si van a mantener la capacidad productiva o si por lo menos la demanda va a seguir siendo cada vez más alta. Presumiblemente sí. Porque lo lógico es que si estamos en un sector que está en pleno desarrollo, cada vez no solo los players más grandes, es decir, Meta, Alphabet, Microsoft, etcétera, quieran meterse en la inteligencia artificial, sino que cada vez más empresas, incluso grandes, medianas o pequeñas, quieran meterse en la inteligencia artificial y necesiten los productos de la empresa más avanzada. En este caso ahora es Nvidia, pero a lo mejor de aquí a 5 años no lo es. Pero eso sí, tiene la ventaja competitiva de que le saca años de desarrollo tecnológico a sus competidores, cosa que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, piensa que si de aquí a 5 años AMD o Intel, por ejemplo, por nombrar algunos, digamos que terminan alcanzando a Nvidia, eso sería si Nvidia se está quieta, pero en esos 4 o 5 años, obviamente,
es lógico pensar que también Nvidia siga invirtiendo en investigación y desarrollo para desarrollar mejor sus productos y por tanto ofrecer más avances tecnológicos a sus clientes. Lo que quiere decir que al final esos 3, 4, 5 años de avance podrían tardar en alcanzar los competidores a Nvidia más tarde, quizás unos 6, 7, 8 años. Por lo menos yo más o menos eso son proyecciones que estoy haciendo, que evidentemente asumo que son partes de expectativas porque hay variables que no tengo clara que vayan a pasar, pero lo que sí que tengo claro es que ahora mismo estamos hablando de la empresa líder del sector. Precisamente los crecimientos que esperaba el mercado son altísimos, pero los ha cumplido. Por eso no estamos hablando de burbuja, por eso no estamos hablando de una alta, digamos, un alto múltiplo o una cosa irracional. No es irracional porque recuerda que una compañía perfectamente puede estar cotizando a un múltiplo exigente que es justo, y eso es lo que te lo quiero mostrar para que veas lo importante que es entender los múltiplos de valoración. Si vemos el histórico de la compañía, ves estas enormes bajadas de aquí, precisamente desde 2022, sobre todo a finales de 2022, cuando el múltiplo subió, y las bajadas que han venido por parte de Nvidia ha sido precisamente porque los beneficios han subido tanto más de lo que estaba estimando el mercado, es decir, muchísimo más de lo que estimaba el mercado, que tal y como te he explicado, si los beneficios suben mucho, el múltiplo baja muchísimo. Es decir, que quiere decir que lo que tú creías que estabas comprando exigente o caro, resulta que no era ni tan caro ni tan exigente, sino que es barato, porque los beneficios son muy superiores. Y eso es muy positivo. Es decir, de una empresa que parecía que estaba a lo mejor cotizando, aquí como podemos ver, en mayo de 2023 a 60 veces, resulta que después de presentar los resultados e ir mejorando los beneficios, al final la compañía no es que haya caído en bolsa, sino que precisamente es que al aumentar tanto los beneficios, pues el múltiplo se ha ido reduciendo. Y eso lo podemos ver de aquí en adelante, es decir, estas 39, 38 veces, si sigue creciendo mucho los beneficios, podemos ver, digamos, como el múltiplo va bajando y por tanto lo que a priori nos parece caro no es tan caro. Por tanto, creo que en mi opinión, este tipo de inversión, aparte de que, como yo siempre digo, lo interesante es intentar invertir siempre en las mejores compañías de cada sector, que otra cosa diferente es qué porcentaje le asignas de peso en cartera, eso ya es otro tema que si quieres lo dejo para otro vídeo, pero aquí lo interesante es valorar cuando yo voy a invertir en un sector, en qué empresa estoy invirtiendo. ¿Estoy invirtiendo en la mejor? ¿Hay alguna otra compañía mejor? ¿Se va a ver beneficiada esta compañía? Si esta compañía se ve beneficiada, o mejor dicho, si los competidores de esta compañía se ven beneficiadas, ¿Nvidia dejará de verse beneficiada? Esas son preguntas que debemos hacernos a la hora de intentar entender qué múltiplo puede pagar. Recuerda, como te dije, sobre todo las entidades financieras que manejan el 70% del mercado. Y por tanto, si ellos ven eso y nosotros vemos eso y entendemos cómo se puede mover el mercado, podemos posicionarnos de forma, digamos, ventajista para aprovecharlo en nuestro favor. Por tanto, en mi opinión, Nvidia no está cara porque se espera un crecimiento enorme. Si me dijeras que está pagando el mercado 40 veces por una empresa que te va a crecer a 8 o 9%, te digo, es una locura. No inviertas en una empresa de 40 veces que te va a crecer 8 o 9%. Es verdad que a veces el mercado lo paga por ciertas compañías si esas compañías son muy resilientes, pero lo que están pagando es, en este caso, por la seguridad o por la resiliencia de que esa compañía va a tener poca volatilidad. Es decir, también hay que entender las razones. En este caso, para Nvidia se esperan crecimientos enormes y además es que toda la demanda de todos los sectores está empujando a Nvidia a seguir prosperando y mejorando. Por tanto, en este caso, la pregunta es, ¿realmente crees que no va a esperar un futuro prometedor para esta compañía? Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Nvidia y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.